¡Hey! ¿Pero qué pasa, mis queridos matemáticos y matemática? Sí, 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 ya estamos aquí. Bien, 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 os sacaréis un 10. Bueno, pues este es el ejercicio número 3 del examen de selectividad de la EBAU 2016-2017, concretamente de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Pero antes de nada os invito a que os suscribáis a vuestro canal, que compartáis todos nuestros vídeos si de verdad os gusta y que dejéis muchos comentarios y muchos likes a este vídeo. ¡Comenzamos! Bueno, vamos a irnos ahora al ejercicio 3 del examen de selectividad del 2016-2017 de la EBAU de las Islas Baleares, en el que nos proponían dos rectas R, que es x menos 1 partido por 2 igual a y más 1 partido por 3 igual a z más 1 partido menos 1, y es igual a x partido 1 igual a y menos 2 partido 2 igual a z más 1 partido por menos 2, y lo que tenemos que probar es que se cruzan. ¿Vale? En el apartado A tenemos que probar que se cruzan. Entonces, para probar que se cruzan, tenemos que tener claro una cosa. Tenemos que ver cuál es un vector director de la recta R, cuál es un vector director de la recta S, y vamos a construir un vector director auxiliar, que vamos a llamar, ¿vale? El que nos permitirá acceder de la recta R a la recta S. Y ese vector lo vamos a llamar PQ, donde P es un punto de R y Q es un punto de S, ¿vale? Entonces ya sabemos que un vector director de la recta R bien puede ser el 2, 3, menos 1. Un vector director de la recta S es el 1, 2, menos 2. Y bueno, un punto P de la recta R puede ser el 1, menos 1, menos 1. El punto Q, un punto Q de la recta S puede ser el 0, 2, menos 1. 0, 2, menos 1. Y entonces lo que se tiene aquí es que el vector W será Q menos P, ya lo sabemos, y esto será el menos 1, el 3 y el 0, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a estudiar, bueno, antes de nada, V sub R no es proporcional a Vs. ¿Por qué? Porque el cociente entre 2 y 1 no es 3 medios. Porque de ser igual, la constante de proporcionalidad que se tiene entre V sub R y V sub S sería 2. ¿Qué quiere decir? Que tendríamos el mismo vector. Si tenemos el mismo vector, podrá ser que o bien las rectas son paralelas o bien las rectas son coincidentes. Si se diera esta casualidad, ¿de acuerdo?, de que V sub R fuera proporcional a V sub S, pues bastaría ver si P o Q pertenece a la recta R o a la recta S, ¿de acuerdo? O sea, tendríamos que ver si VR fuera proporcional a VS si alguno de los dos, si los dos puntos pertenecen a la misma recta. Si ocurriera así, lo que tendríamos es que las rectas serían coincidentes y si no ocurre así serían paralelas. Entonces tenemos dos opciones ahora, o que sean secantes o que se crucen en el espacio. Entonces esto nos lo dirá el determinante del vector V sub R, V sub S y el vector que hemos formado a partir de esos dos puntos, ¿de acuerdo? Como en este caso V sub R no es proporcional a V sub S, no puede ocurrir que P y Q sea un mismo punto para la recta R y S, ¿de acuerdo? Entonces lo que se tiene es, vamos a estudiar este determinante y vamos a poner a los vectores en fila, ¿de acuerdo? VR hemos dicho que era el 2, 3, menos 1. V sub S es el 1, 2, menos 2. Y el W hemos dicho que era el menos 1, 3C. Y entonces este determinante, por la regla de Sarrus, va a ser 0 más 12, ¿de acuerdo? Luego tenemos el 6, ¿vale? Más 6 menos 0. Y luego tenemos el menos 2 menos 3. Y esto será 18 menos 5. Y esto será justamente 13, que es distinto de 0. Entonces, como el determinante de VR, VS y W es distinto de 0, lo que se va a tener es que R y S se cruzan. ¡Ojo! Si ese determinante fuera 0, quiere decir que
alguno de los vectores que tenemos aquí es linealmente dependiente. ¿Qué quiere decir esto? Que ambas rectas se cortarían en un punto, ¿vale? Y ese punto sería calculable, ¿de acuerdo? Pero como en este caso el determinante es distinto de 0, pues R y S se tienen que cruzar. Luego, ¿esto qué nos dice? Esto nos dice de una forma clara y podemos asegurarlo que Q no está en R y P no está en S, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos dice. Y si no, pues podéis probar que Q no cumple las ecuaciones de R y S no cumple las... y Q, no cumplen las ecuaciones de R y P no cumplen las ecuaciones de S, ¿de acuerdo? Siendo R y S las rectas que nos estaban dando al principio. Bueno, entonces ahora en el apartado B, ¿vale? Con esto tendríamos ya 4 puntos. Y el apartado B, lo que nos están pidiendo es que calculemos la distancia entre P y Q, entre R y S. La distancia entre R y S. Entonces, nuestras rectas se van a cruzar, ¿de acuerdo? Entonces lo que nos están pidiendo es esta distancia. Es esta distancia, ¿vale? La distancia de R a S. Es esta, ¿de acuerdo? Entonces, la cuestión es... Ya sabemos que dos rectas se cruzan en el espacio siempre y cuando los planos que contienen ambas rectas son paralelos. Entonces tenemos que construir un plano que vamos a llamar pi paralelo a R. Paralelo. Sí, paralelo a R. Pi paralelo a S, ¿vale? Que contenga R. Que contenga a R. ¿Qué quiere decir que contenga una recta? Que contenga al vector director de la recta, que contenga la dirección de la recta y que contenga a un punto de esa recta. Entonces ya sabemos que un punto de la recta R es P. Y ya sabemos que, bueno, antes de nada, un plano pi queda determinado por un punto y dos vectores, v y w. Un primer vector director va a ser el de la recta R. Entonces ya sabemos que v sub r, hemos dicho en el apartado anterior que era el 2, 3, menos 1. 2, 3, menos 1. Y el punto P de la recta R era el 1, menos 1, menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, si cogemos un punto genérico G del plano pi, lo que vamos a tener es que G se va a escribir como X y Z. Y si queremos calcular este vector GP, lo que vamos a tener es P menos G, o mejor dicho, PG, ¿de acuerdo? Será G menos P, y en este caso será X y Z menos 1, menos 1, menos 1. ¿Para qué? Para que nos permita acceder esa recta al plano. Entonces, para que esté contenido. Entonces, esto es x menos 1, y más 1, y z más 1. ¿De acuerdo? Y entonces lo que tenemos que hacer es, como este vector y el vector de la recta tiene que estar en el plano pi, quiere decir que tienen que ser linealmente dependientes. ¿Esto cómo se traduce? En que el determinante formado por el vector PG, el vector formado por R y el vector formado por S, como pi es paralelo a S, el vector normal a pi tiene que ser el vector de la recta S. Claro, de manera obvia. Entonces lo que se tiene aquí es lo siguiente. Lo que se va a tener es justamente que pi va a ser x menos 1, y más 1, z más 1, vr 2, 3, menos 1, y v sub s hemos dicho que era 1, 2, menos 2. El 1, 2, menos 2. ¿De acuerdo? Y como os he explicado antes, como el punto y el vector tienen que estar en el plano, tienen que ser linealmente dependientes, luego ese determinante tiene que ser 0. Pero resolver ese determinante por la regla de Sarrus nos implicará obtener la ecuación del plano, ¿vale? La ecuación general del plano igualado a 0. Todo lo que se tiene va a ser, por Sarrus será menos 6x menos 1, ¿vale? Y luego se tendrá
más 2 por x menos 1, ¿de acuerdo? Luego se tendrá más, bueno, en este caso es menos y más 1, y luego se tiene más 4 y más 1, ¿de acuerdo? Y luego se tiene más 4z más 1 menos 3z más 1 igual a 0. Entonces esto será menos 4x menos 1 más 3 y más 1 más z más 1. Y entonces esto es 0. Y entonces esto nos dice que esto va a ser menos 4x más 4 más 3y más 3 más z más 1 igual a 0. Y esto va a ser menos 4x más 3y más z, 7 y 1, 8 igual a 0. Entonces esto va a ser 4x menos 3y menos z menos 8 igual a 0. Este es el plano pi que nos va a permitir calcular esa distancia. ¿Por qué? Porque ahora la distancia entre R y S, si este es el plano pi, va a ser la distancia de S a pi. Porque si intentamos calcular la distancia de R a pi, la distancia de R a pi es 0. Lo sabemos porque pi está contenido, perdón, R está contenido en pi. Así es como lo estamos queriendo hacer. Entonces, ¿esto qué va a ser? Esto va a ser ya la distancia de una recta a un plano. ¿De acuerdo? Y entonces lo que se va a tener aquí va a ser lo siguiente. La distancia de R a S va a ser la distancia de S a pi. Es decir, va a ser la distancia de un punto Q al plano pi. Y el punto Q, pues en este caso, va a ser el 0, 2, menos 1. 0, 2, menos 1 al plano pi. ¿De acuerdo? Y ya sabemos que, bueno, vamos a identificar coeficientes. A es 4, B es menos 3, C es menos 1 y D es menos 8. Entonces esto va a ser el módulo de 4 por 0 más 2 por menos 3 más menos 1 por menos 1 será 1 y luego tendremos menos 8. En módulo siempre porque las distancias se miden positivas, ¿de acuerdo? Partido por la raíz cuadrada de a cuadrado, que son 16, más b cuadrado, que son 9, más c cuadrado, que es 1. Y entonces esto será 6 más 1 menos 8, partido por 25, 26. Y entonces esto será 14, perdón, menos 2 más 1 será 1 partido por raíz de 26. Y esto será raíz de 26 partido por 26 unidades cuadradas. ¿Vale? Repito, aquí en estos cálculos puede existir errores, ¿de acuerdo? Pueden existir errores en estos cálculos. Os recomiendo que reviséis, por ejemplo, el determinante por Sarrus, ¿de acuerdo? Pero el procedimiento es este, ¿de acuerdo? Los cálculos es lo de menos. Mientras expliquéis el procedimiento claro, ¿de acuerdo? El procedimiento claro y que lo hagáis bien, el tribunal no suele ver las cuentas, ¿de acuerdo? El tribunal no suele. Otra cosa es que nos topemos con un tribunal en que las cuentas sea la madre del cordero, ¿vale? Que no miren tanto el procedimiento, sino que miren las cuentas. Entonces, si miran las cuentas más que el procedimiento, pues hombre, yo os recomendaría que lo revisarais, ¿vale? Pero en este caso, bueno, el 90% de los tribunales suelen mirar el procedimiento y lo que tenemos aquí es justamente que el procedimiento es este, lo de menos estamos diciendo es el resultado final, siempre y cuando nos dé una distancia siempre positiva, ¿de acuerdo? Bueno, pues este es el ejercicio 3 del examen de selectividad de la EBAU 2016-2017 de las Islas Baleares. Bueno, pues este ha sido el ejercicio número 3 del examen de selectividad de las Islas Baleares 2016-2017 de la propuesta de la EBAU celebrada el año pasado. Bueno, pues dicho todo esto, nos vemos en el próximo ejercicio que será ya el cuarto y último ejercicio del examen de selectividad de la EBAU 2016-2017 de las Islas Baleares. ¡Hasta luego!